Muy buenas noches, bienvenidos alumnos, maestros, autoridades e invitados a la presentación del libro Guía Práctica de la Comunicación y las Relaciones Públicas en las organizaciones, del maestro en Comunicación Organizacional y maestro en Mercadotecnia Política, Mauricio Molina Rosado. A continuación, me permito presentarles a las autoridades que esta noche nos acompañan en esta presentación. En primera instancia, queremos presentar al doctor en Derecho, Manuel Jesús Herrera Cetina, director general del Centro Universitario República de México. Bienvenido, muy buenas noches. Agradecemos muchísimo que nos acompañe esta noche a la maestra en Psicopedagogía Clínica Infantil, Angélica Elizabeth Camal Herrera, directora académica adjunta. Bienvenida. Agradecemos mucho que nos está acompañando en esta noche el maestro en Comunicación Organizacional, Armin Efren Podojeda, subdirector general. Bienvenido. Asimismo, nos honra con su presencia la licenciada en Psicología Lourdes Fabiola González Ortega, coordinadora de licenciaturas. Bienvenida. A continuación, le damos la bienvenida de igual manera a quienes nos honran con los comentarios que se van a presentar de esta obra. En primera instancia, presentamos al maestro Jacobo Peraza Flores. Presentamos a la maestra Adriana Martín Sauma. Bienvenida. Al maestro Eri Baeza Aranda. Bienvenido. Y un servidor, Arturo Valadez Guillermo. Previo al inicio de esta disertación, me permito realizar una breve reseña curricular del autor, maestro Mauricio. Es yucateco, él es licenciado en Relaciones Públicas, con sendas maestrías en Comunicación Organizacional y en Mercadotecnia Política por el Instituto de Estudios de la Comunicación de Yucatán. Cuenta además con otros estudios de posgrado en las maestrías de Administración Pública y Gobierno, Periodismo Digital y en Relaciones Públicas Aplicadas. Con varios años ya de experiencia docente, ha impartido diversas asignaturas relacionadas con la comunicación y también con las relaciones públicas, tanto en los niveles de licenciatura como en posgrado en esta casa de estudios. Esta obra representa su debut en la literatura integrada en un libro, pero es un autor de más de 50 artículos académicos sobre temas de medios de comunicación, derechos humanos, justicia y sobre movilidad alternativa en medios como el Diario de Yucatán, la revista Justicia en Yucatán y en diversos portales informativos. A continuación, vamos a iniciar con esta disertación por orden capitular. En primera instancia, le cedemos la palabra al maestro Eri Baeza Aranda. Muy bien, pues antes que nada, Mauricio, muchas felicidades por este logro, por esta iniciativa que has tenido de plasmar en una obra que va a quedar ya para la posteridad y un legado que quedará para pues muchas, a lo mejor personas que se dedican el argot de la comunicación, pero sobre todo mucha ayuda para la gente que está en docencia, estudiando este tipo de contexto. Y yo creo que pues es una obra muy interesante, dado que el maestro Mauricio está plasmando todo lo que ha adquirido como experiencia precisamente en tanto su campo laboral como su campo docente, su campo académico. Un libro muy sencillo de entender y que obviamente, pues como dice su título, es una guía práctica de la comunicación y las relaciones públicas en las organizaciones. Y aparte, son apuntes desde el punto de vista de la docencia, que eso es lo más importante, ¿no? La aportación que se hace cuando uno ya tiene pues esta vocación, este espíritu de compartir las experiencias, que a fin de cuentas los que somos docentes no me dejarán mentir los que estamos aquí. Como docentes, pues es la esencia de nuestro trabajo, compartir a fin de cuentas nuestras experiencias y lo que aprendemos todo el tiempo también de nuestros alumnos.
Gracias a las autoridades, buenas noches, maestro Manuel, buenas noches a todos, maestra Mina, a todos ustedes que están con nosotros, alumnos, me da mucho gusto que estén en este evento. Y bueno, el capítulo 1 me ha tocado reseñarlo junto con el capítulo 3, y en el capítulo 1 se habla de un proceso comunicativo fundamental, obviamente en carreras como comunicación, como maestrías como comunicación organizacional, entender primero lo que es el proceso comunicativo. Y es que es chistoso hablar del proceso comunicativo porque aparentemente, y lo digo porque pues aparte de que soy comunicólogo y he estado ejerciendo la docencia gracias a la invitación de la familia Herrera, precisamente en este instituto, esa especialidad de la comunicación, aparentemente es algo que es muy automático, ¿no? La comunicación es algo que es fácil de entender, es algo que aparentemente todos los días hacemos y parece que automáticamente se da. Y en realidad es un fenómeno social que requiere de una atención muy importante. Si el proceso de comunicativo no lo atendemos y no lo identificamos como tal, en los elementos que realmente contiene, podemos caer en graves problemas que originan generalmente los distanciamientos o las disfunciones sociales que tenemos al día de hoy. Prácticamente está comprobado, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, los que nos dedicamos a la comunicación organizacional, que gran parte de los problemas sociales que existen al día de hoy precisamente son por la falta de un proceso de comunicación eficiente. Desde casa, desde que entendemos mal un mandado de mamá, ¿no? Desde que escuchamos una cosa diferente a la que nos ordenaron, desde malentender una palabra, desde darle un enfoque distinto a un mensaje y entonces que yo lo sienta de una manera ofensiva cuando en ningún momento fue esa mi intención. Pero eso es precisamente porque no tomamos en cuenta de que la comunicación no es una cosa automática, sino que es un proceso que tiene sus elementos perfectamente establecidos y que la profesionalización de la persona que se dedica precisamente a compartir experiencias y compartir sus mensajes tiene que tener muy en claro. En este capítulo 1, el maestro Mauricio precisamente nos habla de la importancia de distinguir los elementos de ese proceso. La importancia también de que las relaciones públicas y la comunicación pues están completamente ligadas entre sí, no puede una coexistir sin la otra. Pero aquí, en el capítulo 1 del maestro Mauricio nos dice muy claramente, ¿no?, cuál es el papel, por ejemplo, de un emisor, de una codificación, de un mensaje, de un canal, de un medio, de un receptor, de una retroalimentación y todos esos elementos que terminan, a fin de cuentas, conjugando el proceso de comunicación. No quiero dar muchos detalles, es como un tráiler de una película, ¿no?, un corto, ¿no?, un avance de una temporada de Netflix, ¿no?, para que ustedes también puedan leer y entender lo bien que el maestro Mauricio ha destacado y ha desmenuzado cada uno de estos elementos. De hecho, me llama la atención que define la comunicación, a fin de cuentas, como un fenómeno de comunión. Es decir, no es una digamos, herramienta que nada más nos sirva para transmitir mensajes. Resulta que tenemos que utilizar la comunicación para convivir como organización. Independientemente de sea familia, sea escuela, sea trabajo, es un elemento de comunión, nos tenemos que entender, tanto emisor como receptor. Y ahí toca puntos claves también del maestro Mauricio, como el efecto de la codificación, ¿no? Lo importante que es que la codificación esté plenamente clara y entendida entre emisores y receptores. Algo que aparentemente pues no tomamos en cuenta, uno habla y de repente el otro recibe, pero claro que tengo un fenómeno de codificación para que yo manipule mi mensaje, ¿no? Desde el momento en el que yo quiera extender algo y dar a entender algo, utilizar las palabras adecuadas, utilizar los elementos adecuados, o incluso también cómo puedo hacerle para, al contrario, bloquear la comunicación con quien no quiero comunicarme, ¿no? Entonces, en este capítulo 1, el maestro
nos da pues un poco de tips para precisamente cómo esos elementos irlos ordenando, identificando, colocando para que la comunicación sea efectiva. Lo que buscamos es que la comunicación sea efectiva, cumpla su objetivo de que el mensaje llegue claro y obviamente pues exista la palabra retroalimentación, ¿no? Insisto, hay una cosa muy importante que dice acá en el capítulo 1, que la retroalimentación termina siendo el factor clave para que la comunicación se concrete, ¿no? Muchas veces si no nos enfocamos o no nos damos la tarea de buscar la retroalimentación de las personas, cuidado, porque realmente no tenemos una comunicación al 100%, solamente podemos tener una simple información. Y eso es muy importante. Es muy importante que la retroalimentación se dé, que las estrategias las tengamos para que recibamos la respuesta del receptor, que nuestro mensaje haya llegado y que tengamos la certeza de que ha llegado de forma correcta. Pero pues el capítulo 1 es un capítulo que se enfoca precisamente en la base de este fenómeno, que es el proceso comunicativo. Y de aquí, una vez que el maestro Mauricio nos aclara cómo se deben manejar esos elementos, pues sigue adelante hablando de los demás temas del libro. El capítulo 1 es básico para poder entender este fenómeno de la comunicación. Bueno, en lo particular, yo les voy a compartir un poquito del capítulo 2. El capítulo 2 me parece en sí una introducción más al tema de entender qué son las relaciones públicas. Digo, a todo aquel que está en medios de comunicación, como lo dijo el maestro Eddie, a todo aquel que está en una institución gubernamental o algo, tal vez por experiencias o por de alguna u otra manera la práctica, pues van desarrollando ciertas actividades. No necesariamente quiere decir que lo estén haciendo bien, pero yo considero que este material debe de ser de alguna u otra manera hasta obligatorio para estas instituciones, para estas personas que están involucrándose o que tienen un primer contacto con las relaciones públicas, para que logren el éxito de su objetivo, que es comunicar, que es desarrollar un evento, desarrollar una actividad de la mejor manera. Como lo decía el maestro Eddie, considero que es una lectura demasiado fácil de digerir. No es un libro que sea muy pesado, la verdad, se agradece muchísimo. Y yo creo que los estudiantes, los que están aquí, que están en comunicación, mercadotecnia, tienen que darle una repasada, deben de explorar un poquito lo que está diciendo, porque les va a facilitar muchísimo la vida. Y se los digo en serio, les va a facilitar la vida porque va a reducir en la medida de lo posible los fracasos, les va a reducir en la medida de lo posible que no logren concretar esa idea que es comunicar, que logren concretar esa idea que es desarrollar un evento como el que hoy nos encontramos, que por supuesto, obviamente todo esto tuvo un esquema, todo esto tuvo un orden y esto pues responde a estas guías, a estos tips, a estas recomendaciones que acá el maestro Mauricio nos lo comparte. Realmente yo considero que, y siempre lo he creído, que un comunicador, aquella persona que se dedica a los medios o que de alguna u otra manera ha tenido ese contacto con el micrófono o con la pluma, siempre tienen la intención o siempre tienen la costillita de querer tener este bebé. Y hoy Mauricio lo está logrando. Hoy Mauricio tiene esto que no todos han logrado alcanzar y por supuesto yo considero un paso más adelante de todo eso. Obviamente detrás de él hay una amplia y extensa trayectoria y por supuesto también académicamente hablando es una persona muy preparada y por supuesto que todo esto que vemos, cada una de las palabras está respaldada por su experiencia, por todo lo que ha visto y yo creo que es un tema muy necesario que tenemos que conocerlo. La verdad es que sí me salté también un poquito a leer un poquito más de los demás capítulos y creo que todo eso que vamos explorando y vamos viendo en el libro son temas que a veces no nos los dicen en la escuela, a veces no lo tienes dentro de un temario
pero conforme pasan las experiencias de la vida, conforme vas atravesando algún evento y tienes alguna situación que no puedes manejar, bueno, chavos, acá está la respuesta. Digo, obviamente las cosas cambian, a veces va a tener más, a veces va a tener menos, pero acá tiene un punto de partida para que ustedes puedan ir comenzando, para que ustedes puedan ir sobre ello y desarrollando. Me pareció, insisto, una lectura muy sencillo de digerir. Lo puedes aplicar y lo pueden aplicar especialmente los estudiantes desde cada una de sus materias que están ahora cursando. Lo pueden ir aterrizando a las cosas que van viendo día a día, y la verdad yo considero que no solamente se debería de quedar, insisto, en el tema académico, y debe de ser también una guía para ustedes, alumnos, que hoy muchos de ustedes están prontos a terminar sus estudios, para que les permita tener una breve noción de lo que vendrá afuera cuando terminen la escuela, que realmente no hay una guía, realmente no hay una fórmula secreta, pero de alguna manera este libro nos da esta introducción o nos facilita un poco más el entender cómo es el sistema de comunicación, en especial las relaciones públicas, que muchas veces todos sabemos, las relaciones públicas cada día va teniendo mayor importancia. Y ahora todo se maneja de esta forma, todo se maneja con relaciones públicas, todo se maneja con el diálogo, la interacción. A toda aquella persona que quiera aislarse del mundo, bueno, este mundo no va a poder integrarse o no va a poder ser parte de él. Y de esta manera yo creo que el poder tener las bases, las tablas de una comunicación adecuada, de unas relaciones públicas adecuadas, y que sepan por dónde empezar, bueno, es algo muy interesante. Acá en el capítulo 2 nos muestra pues un repaso a la historia, de dónde surge este estudio de las relaciones públicas, que empieza en Estados Unidos, que inicia con esta inquietud de ponerle nombre, ¿no?, a todo lo que se estudia. Ya lo sabemos, lo que no tiene nombre, lo que no logramos identificar, no lo podemos estudiar y por supuesto no lo podemos mejorar. Acá le estamos poniendo nombre y apellido a cada uno de estos temas. Le estamos poniendo un estándar, un punto de partida, y de ahí poder ir avanzando hacia donde creemos que puede ser una manera más profesional de comunicarnos, pero sobre todo una manera más correcta o que logre tener un mayor impacto, porque no necesariamente lo que decimos o lo que hacemos va a permitir, como ya lo decía el maestro Eddie, una comunicación, sino que tenemos que tener las palabras adecuadas, tenemos que tener las formas adecuadas, y todo ello va a lograr esa conexión, va a lograr que se alcance su objetivo. Especialmente creo, y lo he visto, muchos medios de comunicación, a muchas instituciones gubernamentales especialmente, les hace falta mucho estas tablas o esta idea o esta guía o ruta para seguir y desarrollar no solamente un evento, sino que también sus relaciones con el mundo, porque lo hacen lo integran a su equipo laboral por conocidos o porque fue el primero que llegó, pero no debe de ser así. Acá nos muestra una forma adecuada de cómo profesionalizar esta labor y esto que estamos haciendo y esto que estamos hoy, bueno, los que están ahora estudiando y cursando en esta institución, lo están viendo al menos como introducción. Pero en este libro podemos ver una repasada más general del punto de partida, los problemas y cómo solucionarlos. Así que considero que es una lectura obligatoria para todos los que estamos aquí. Ya hice una tareita, ya adelanté un poquito, pero prometo terminarlo. Los últimos capítulos, que de verdad, me llamó mucho la atención el de manejo de crisis, pero acá lo van a leer a continuación. Así que agradezco mucho, Mau, el que me hayas invitado a estar compartiendo un punto de vista de este increíble trabajo que estás haciendo. Y de verdad esperamos que vengan más. Muchas felicidades. Parece que nada más nosotros dos vamos a hablar, ¿verdad? A mí me tocó el capítulo 3.
Curiosamente, así, hasta aquí nos presentamos mutuamente. No sé si han visto alguna vez Simpson. ¿Nunca han visto Simpson? Bueno, en esta realidad, mi querido maestro Valadez, él tiene su noticiero precisamente antes del mío, entonces siempre me presenta a mí y yo lo despido a él, y ahorita hasta acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Ya estamos acostumbrados a lo mismo, mi querido Arturo, nos presentamos en todo el tiempo. Bueno, el capítulo 3 se llama La comunicación en las organizaciones. Les prometemos que también la maestra Adriana y el maestro Roberto van a hablar. Este capítulo es de verdad interesante. Me parece que es un punto medular de este texto, porque después de que entendemos en el capítulo 1 cómo debe ser el proceso, identificar los elementos del proceso de comunicación. Por cierto, se me olvidó mencionar que en el capítulo 1 calificas al código del proceso como la personalidad del mensaje, y eso me encantó, ¿no? Porque efectivamente es lo que hace que ese mensaje pueda ser entendido, ¿no? O pueda tener esa jiribilla de que el receptor pues lo pueda entender, o de plano sacarlo de la jugada, ¿no? Es lo importante. Después de que entendemos eso, después de que sí nos damos cuenta de que muchas veces estamos mal aplicando el proceso de comunicación, nos estamos saltando pasos, no nos estamos responsabilizando en retroalimentarnos, porque esa es la verdad. Uno lanza un mensaje y a veces no tiene el interés de saber si le llegó o no le llegó a la persona ese mensaje, si te escucharon o no te escucharon. En el capítulo 2, como dijo el maestro Arturo, pues se habla un poco de relaciones públicas. El capítulo 3 obviamente me hizo recordar nuestras sesiones de maestría, maestro Mauricio, ¿no? Sí, te acuerdas que tuvimos maestría, ¿no? Ya tiene tiempecito eso de que tuvimos nuestra clase, como 10 o 11 años que tuvimos las sesiones de maestría, pero me hizo recordar precisamente esa asignatura de nuestra maestría en comunicación organizacional, en donde ahora sí vamos a aplicar la comunicación en la organización, y sopas, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que te explica el maestro Mauricio, de lo mal que estamos en las organizaciones en procesos comunicativos. Tristísimo, ¿ok? Bueno, si en la familia fallamos, ¿no? No nos entendemos a veces bien, o no podemos lidiar con el carácter de un adolescente, por ejemplo, de un hijo, y se cierra la comunicación porque pone su barrera psicológica y ya no quiero que me digas nada, papá, y entonces ya desde allá hay problemas, ¿no? En las organizaciones esos berrinches también se dan. Y es terrible, porque cuando uno lee esto, siente obviamente el trancazo y se siente culpable de ver, pues sí, yo también cometo esos errores, ¿no? Yo también no me estoy dando a la tarea de a lo mejor mandar por la vía correcta un mensaje que es muy importante. ¿Cómo estoy yo dando un aviso importante en mi organización? Mediante un mensaje de WhatsApp, mediante un mensaje de grupo de WhatsApp que tiene 77 miembros, ¿no? Y que se puede perder pues el mensaje principal después de que todo el mundo responde, sí, como no, presente, claro que sí, gracias. El mensaje era muy importante, ya pues de flojera, pues ya ni le haces caso. Después de 77 respuestas dices, ya me perdí. Y el mensaje era muy importante, resulta que era una instrucción muy importante del director. Estamos aquí en este capítulo, precisamente el maestro Mauricio nos dice por qué nos están pasando estos fenómenos, porque realmente pues no se respeta lo más importante ya en la organización, que es la estructura de la organización. Muchas veces el problema es que no se respetan las estructuras, o no se tiene esa estructura en la organización. Y la comunicación en la organización necesita una estructura para saber para dónde va la comunicación, ¿ok? ¿Con quién me tengo que comunicar? ¿A quién le tengo que dirigir mi mensaje? ¿Cómo lo codifico? ¿Qué medio voy a usar? No me queda claro quién es mi jefe, no me queda claro quién es mi coordinador, no me queda claro quién es mi subalterno, o no me hace caso mi subalterno, o simplemente pues las órdenes o las instrucciones que estoy dando no están surtiendo efecto. Generalmente es porque no estás aplicando el proceso de comunicación, o porque no estás respetando la estructura de la organización. Y es duro darte cuenta. Quizá ahorita, como ustedes, chavos jóvenes, no logra tanto impacto porque pues no todos están todavía en planos laborales, ¿no? Lo pueden ver todavía a lo mejor en familia o en algunas organizaciones de amigos
que tengan, pero realmente el impacto es cuando los que ya trabajamos, los que nos dedicamos ya a alguna cosa laboral, en docencia sobre todo, es complicadísimo darte cuenta de que las estructuras son las que no se están respetando, ¿no? Y el maestro Mauricio nos habla obviamente de la psicología de la comunicación, nos muestra una pirámide de Maslow como un elemento que es vital para saber pues cómo podemos establecer los roles en la organización. Nos vamos a topar con pues egos de las personas que quieren ser líderes en un grupo y que bloquean los procesos de comunicación, ¿no? Hay gente que al contrario hay que motivarla para que participe. Y en este capítulo, pues el maestro Mauricio me dice por qué está pasando esta situación y cómo se puede solucionar. Algo muy importante también es que nos habla de los distintos enfoques de trabajo en una organización. Insisto, no quiero dar detalles porque si no, pues voy a contar el libro y ya no va a ser chiste, pero ya nos va a vender qué es lo que le interesa al maestro Mauricio, ¿no? O sea, a fin de cuentas es lo que le interesa, lo está viendo, pero ahora es cierto, ¿no? Él dice que al contrario, ¿no? Que él, por cierto, los dona a todos, pero sí lo va a vender. Entonces, lo más importante es que nos habla de las formas distintas por ejemplo, de las teorías en las que una organización puede trabajar. Y es interesantísimo saber que la comunicación puede fluir bajo sistemas de trabajo muy diferentes. Por ejemplo, sistemas pues totalmente autocráticos, ¿no? En donde no hay cabida a opiniones de personas, ¿no? O sea, el líder es el que dice qué es lo que se tiene que hacer y así se hace y punto, ¿no? Y ustedes dirán, eso ha de ser terrible trabajar en una organización así. Casi todos trabajamos en una organización así, casi todos. Y hay unas que no, hay teorías en las que le dan su lugar a los empleados, por ejemplo, o a los miembros de la organización, en donde pueden opinar, en donde pueden sugerir, y hay otras en donde vienen teorías ya más nuevas, occidentales, en donde todo parte de la persona, del humanismo, como el elemento más importante de una organización. Y lo interesante aquí, en el capítulo 3, es que, a fin de cuentas, el maestro Mauricio nos deja abierta la posibilidad de cuál es la mejor forma de trabajar. Porque aparentemente uno puede decir, no, pues la democrática, ¿no? En donde todos podemos opinar, en donde todos podemos sugerir, en donde se nos tome en cuenta. Y hay organizaciones en cuando te pones a tomar en cuenta lo que la gente dice, no llegas nunca a nada. ¿Estamos? O sea, la democracia se vuelve un libertinaje ideológico espantoso, y eso sabemos perfectamente bien que nos pasa como sociedad. En una organización, de repente dices, bueno, yo quise darles su lugar, yo quise que ellos opinaran, pero me están saliendo una sarta de tonterías que si les hago caso, se va a hundir mi organización. Lo lamento, tengo que volver a tomar mi rol de líder, ¿ok? Automático, porque a fin de cuentas, para eso soy líder, para eso me contrataron, ¿ok? Para eso me están pagando, porque en mis conocimientos tengo que tomar las decisiones yo, y lo lamento. Te pedí una opinión, sí te la voy a tomar en cuenta, pero ¿sabes qué? No es el objetivo que estamos buscando en la organización. Y aquí vamos a ver todas las formas distintas en las que se puede trabajar. En algunas ocasiones sí funciona, en algunas no. Y pues obviamente aquí nos explica con detalle pues cómo debe ser la comunicación en una organización, de forma vertical, ascendente, descendente, horizontal, clarísimo, buenísimo. Eso es para cuando ya tengamos nuestra propia empresa. Hagamos nuestra estructura. Y lo más importante es respetarla para que la comunicación haga su trabajo, ¿ok? Y podamos conseguir los objetivos que la organización requiere. Porque eso es lo que se busca. La comunicación siempre va a buscar a nivel organizacional que se logren los objetivos de la organización. No el chisme, no enterarnos de cosas que son inciertas, no enterarnos de la vida personal de las personas. Esa comunicación es la que no ayuda. Al contrario, la comunicación que cumple con los objetivos de la organización, esa es la que hay que fomentar. Y pues la verdad es que les sugiero mucho la lectura del capítulo 3 porque se pone intensa. ¿Ya vieron que me puse intenso? Pues así, se pone intensa cada día. Gracias. Hola, buenas noches a todos los presentes. Antes que nada, Mauricio, pues
agradecerte primero por la invitación de estar aquí en la presentación de tu libro y pues externarte las felicitaciones correspondientes por tu primera obra y efectivamente, como dicen todos, esperemos que no sea pues la única, ¿no? Esperemos ver un poquito más, si se puede, claro, ¿no? Y bueno, antes que nada, precisamente lo que mencionaba el maestro Eddie ahorita, antes de entrar un poquito a detalle con mis temas, ahorita Eddie mencionaba sobre ese concepto de comunicación que puede pues, ser un poquito confusa dentro de las organizaciones. Se me viene un poquito a mente el grupo de medios pues, que compartimos en cuestión y pues cómo la información pues se va tergiversando, ¿no? Un montón de información se maneja de diferentes puntos, empiezan a meter cosas familiares y cosas por el estilo, ¿no? Algo muy local que creo que no están entendiendo, pero solo nosotros, efectivamente, nosotros estamos pues, en ese grupo. Y bueno, hablando precisamente sobre mis temas que me tocaron específicamente, a mí me tocaron el 4 y el 5, el 4 que habla sobre la cultura organizacional y el número 5 del plan de comunicación y relaciones públicas. ¿Okay? Y bueno, en primer lugar, y ese es un punto que, y aprovechando que pues veo a muchos de mis alumnos de mercadotecnia que estamos viendo comportamiento organizacional por aquí, el concepto organización. ¿Qué es organización como tal? ¿No? Este factor de comunicación organizacional, si lo queremos llamar así, tiene un factor en lo que se refiere a la cultura y obviamente también al conocimiento que podemos tener de la organización como tal. ¿Cómo queremos ser recordados como organización? Es uno de los puntos que maneja el libro y que precisamente, y como ya han externado mis compañeros, es una lectura bastante amena, bastante relajada y muy amigable, sobre todo para el joven estudiante. ¿Sí? ¿Ya? Ok, perfecto. Y bueno, ese detalle que tiene el libro de que el estudiante normalmente busca pues algo atractivo para él en el sentido de la facilidad de la comprensión que puede tener. Nos podemos enfrentar a muchos textos que son bastante pues técnicos, complejos, y este libro pues nos los presenta de una forma bastante sencilla, bastante amigable, y que creo que les puede servir bastante a todos los estudiantes, no solo del área de mercadotecnia, de relaciones públicas, sino a los que están en comunicación, incluso hasta los que están dentro del área de periodismo, ¿no? Creo que es bastante entretenido. Y hablando precisamente sobre ese concepto de organización, ¿cómo queremos vislumbrarnos? Ese es un punto que se menciona dentro del libro. Lo podemos ver muy lejano, ¿no? Sobre todo si estás desde el punto de vista estudiante, que dices, me falta tanto para acabar mi carrera, ese factor de organización, ese factor de cultura organizacional, pues lo veo lejano. Estoy en mi primer año, estoy en mi segundo año de carrera. Para ser un profesional todavía me faltan 2 años. Entonces, como que esperamos a llegar a esa época para empezar a pensar y analizar ese factor de cultura organizacional. Pero eso es algo, pues, por demás equivocado. Debemos de fomentarlo desde nuestros primeros años dentro de la carrera. Y eso es algo que he platicado mucho con mis estudiantes, de que deben de empezar ya a fomentar ese factor de cultura organizacional. ¿Cómo lo pueden hacer? Dirán los jóvenes, chispas, profe, ¿cómo lo hago? Todavía estoy estudiando, no tengo un trabajo todavía. Pues bueno, tienes trabajos en equipo, ¿no? Te marcan trabajos en equipo dentro de la escuela, tienes colaboraciones con otros grupos de clase, cuando hacen proyectos intermaterias. Entonces, desde ahí puedes empezar a fomentar ese factor de la cultura organizacional. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente, pues, meterte de lleno al trabajo, tener esa responsabilidad dentro del trabajo, por más que tú lo catalogues como un trabajo escolar, dale ese plus, ese profesionalismo exactamente, que pues debe de llevar. Ya estás en una carrera, estás a años de ser profesional, empieza a implementarlo, ¿no? No esperes a llegar a ese punto. Tus trabajos en equipo, por más que digas, es que me fastidia la materia, es que el profe es muy aburrido, que no entendí el tema, trata de darle ese punto profesional. Colabora, comparte, trabaja con tus compañeros, busca tus objetivos, ¿no? Trázate metas. Ese es uno de los puntos principales que maneja este concepto del tema pues, de la cultura organizacional. Eso es un punto muy importante. Aquí igual pues saqué unos diferentes apuntes que obviamente voy a estar llevando. Y el siguiente punto que me gustaría tocar es de la cultura organizacional. Se debe de fomentar la innovación y el entendimiento.
¿Qué viene siendo este factor? Pues bueno, a veces, ya pensando un poquito más a nivel profesional para los jóvenes, nos quedamos en el sentido de que, ok, estoy en una institución y tengo que esperar a que me den indicaciones para preparar algo o para armar algo, ¿no? Como que nos quedamos en esa zona de confort, de esperar el momento a que nos den indicaciones. Ahí también es un poquito, pues, erróneo por parte de las instituciones. Deben darle hasta cierto punto libertad de trabajo al colaborador que esté en la organización. ¿Por qué? Porque esto fomenta la capacidad de innovar, de emprender, de tomar iniciativas a la hora de tomar decisiones. Eso es algo que muy pocas instituciones lo dan, ¿no? Manejan diferentes formatos o esquemas estructurales de trabajo, que tienen una línea de trabajo y dicen, así lo vamos a implementar y así vamos a trabajar. Pero lo ideal hoy en día y en los tiempos que ya estamos viviendo, lo ideal es poderle darle la capacidad al colaborador de que pueda innovar. Muchas veces esas capacidades de innovación, de toma de decisiones, son fundamentales para el desarrollo de la organización, ¿no? Algunos de mis alumnos saben que pues, también colaboro con otras instituciones y precisamente una de ellas es bastante institucional, donde hasta cierto punto pues no se permite ese factor de no se permitía ese factor de innovación, ¿no? Donde teníamos que esperar determinados mensajes para poder, ahora sí, innovar, ¿no? Dar nuestros puntos de vista. Y debido a ello, a veces los procesos de trabajo se atrasaban demasiado. Hubo un cambio de administración y se empezaron a implementar nuevas formas de trabajo donde ya se nos permiten a nosotros pues tomar iniciativas en la toma de decisiones cuando, no requiere tanto ese factor institucionalizado, ¿no? Entonces, esos son puntos muy importantes que la organización hoy en día debe de tener. Ese factor de cultura organizacional debe de premiar en todas las instituciones. Y pasando al capítulo número 5, concretamente al plan de comunicación y de relaciones públicas, hablando precisamente de ese concepto de plan, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué viene siendo un plan? Pues bueno, en su nombre va inmerso, ¿no? Es una planificación que debemos de desarrollar para cumplir objetivos y metas, ¿no? Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué sucede? Van vinculados los dos temas. Que muchas veces las planificaciones, eso que se lleva haciendo mucho tiempo, se lleva platicando, se lleva desarrollando, buscando puntos de vista, simplemente ahí se quedan, ¿no? Ese detalle es un gran problema a nivel organizacional. ¿Por qué? Porque no permite ejercer o desarrollar todos esos elementos que se planificaron y que llevaron mucho tiempo. Ese es un gran problema que también se presenta dentro de las instituciones. A veces las planificaciones quedan solo en eso, ¿no? Solo queda como un plan que no se desarrolla. Y el libro como tal menciona ese tipo de puntos de cómo debemos de desarrollar una estructura, ¿no? Menciona muchos pasos aquí, Mau, de cómo ir desarrollando un plan de una manera bastante amigable, bastante entretenida para el estudiante sobre todo, y que a veces, nosotros, ¿no? Cuando fuimos estudiantes, muchas veces nos hubiera gustado que nos presentaran ideas o planes más sencillos, ¿no? Para poder llevarlos a cabo, o una estructura de planificación más sencilla, ¿no? El libro nos presenta unos 8 pasos bastante básicos para desarrollar una planificación estructural que se pueden implementar en cualquier organización. Y no solo, si lo vemos desde un punto de vista, no solo a nivel organizacional, sino hasta con ustedes, chicos, en sus aulas de clase, pueden planificar una estructura para desarrollar sus actividades, ya sea de trabajo en equipo, de trabajo grupal, intergrupal, ¿no? Entonces, es una lectura que, la verdad, es muy recomendable desde el punto de vista de que es muy sencilla. Yo me apego mucho a eso, Mauricio, de que es bastante sencilla y bastante práctica. Y no lo estamos diciendo, como todos los han dicho, no porque estamos aquí nada más, sino porque en verdad tiene una estructura bastante sencilla de comprender el libro y que creo que eso se debería de implementar en varias lecturas. Nada más para finalizar, una cita que hace el maestro Mauricio, se lo había dicho, lo voy a citar en el momento, y nos dice, Mau nos dice, lo afirmo, la cultura organizacional es la personalidad de la organización, ¿no? Eso es lo que nos plantea el maestro Mauricio con referente a lo que viene siendo la estructura en una organización. Creo que es una parte fundamental que debemos, obviamente, de explorar
al menos todos los que estemos enfocados al apartado de la comunicación, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, doctor Manuel, al cuerpo directivo, a la familia e invitados, sobre todo ustedes estudiantes, y por supuesto a nuestro autor, al maestro Mauricio. Este libro, estoy segura, él mismo lo dice desde la docencia, es porque es para ustedes, jóvenes. Son el motivo, son la inspiración y son también en su experiencia el paso que él dio, el camino que él recorrió para estar aquí hoy con este libro. Estoy convencida de que los libros son una radiografía. Los libros nos hablan de la mente del autor, de sus sentimientos, de sus emociones, de su experiencia. Y cuando el libro se basa en aquello de lo que te has nutrido, de lo que has aprendido a lo largo de los años y que además te apasiona, son también un regalo porque nos permiten en esa radiografía contagiar lo que se ama. Gracias, Mauricio, porque es lo que haces en tu libro. Tuve el honor de leerlo con cierta antelación, de conocer el anhelo que para ti implicaba y me alegra muchísimo verlo plasmado, sobre todo porque estoy convencida de que lo haces desde la generosidad. ¿Y qué es un docente sin generosidad? Esa es la labor del docente. Es aprender para compartir. Siempre he pensado que los docentes venimos a eso. Cuando en clase, el primer día, les pregunto a los alumnos cada semestre, ¿para qué están aquí? Ellos me dicen que para aprender, para profesionalizarse. Y cuando ellos me preguntan, yo les dije, yo vengo a aprender. ¿Cómo? Todos los años aprendemos. Esta es la muestra de cuánto Mauricio ha aprendido en el camino. En el capítulo 6, del que me corresponde hablar, el autor nos plasma con palabras claras, como bien han dicho quienes me han antecedido, en palabras sencillas, la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando en la comunicación hay turbulencias? Esa es la crisis. Y por eso vamos a hablar de crisis, comunicación y reputación. Me atrevo a decir un poco, recapitulando lo que el autor nos presenta, que la reputación no es otra cosa que la comunicación sostenida. El hábito que has creado al comunicarte, el nombre que has dejado al tratar con otros, las relaciones que has consolidado, qué has dejado en los sentimientos, en las emociones y en la experiencia al tratar con otros. La reputación se forma por aquello que el otro piensa de ti. Y en este apartado nos hace una clarísima diferencia que a veces es muy complicado explicarle al alumno. Nos ayuda a diferenciar entre proyección y percepción. Proyección es aquello que yo creo que comunico. Percepción es aquello que el otro recibe. Y nos habla claramente de que para que en el momento de turbulencia o de crisis tengamos los pies lo suficientemente firmes para aguantar el embate, necesitamos una reputación firme. Y esa se forma cuando lo que has proyectado ha sido metodológico para lograr que lo que el otro recibe a través de la percepción sea sólido, sea confiable. Nos habla también de esa confiabilidad y nos hace la diferencia o al mismo tiempo la similitud entre imagen y reputación. Él nos dice, son lo mismo, pero dependiendo de dónde estemos lo llamaremos de manera diferente. Pero al final, la crisis requiere del autoconocimiento. Y en una organización, bien lo decía hace un rato el maestro Eddie, ¿cómo vamos a saber de qué estamos integrados si no nos comunicamos? Él decía a veces incluso en una familia,
qué difícil nos es comunicarnos. Ya no vayamos ni en una familia de muchos, en una pareja. ¿Cómo voy a soportar una turbulencia si no me conozco y conozco al otro? Si no me reconozco y me reconozco en el otro. Eso es una organización, eso es crear comunidad. Y por eso, a lo largo de los capítulos, el maestro Mauricio nos ha instado a trabajar en las relaciones públicas, en afianzar desde la comunicación interna y desde los públicos internos estas relaciones, para poder salir juntos a dar la batalla ante la turbulencia. Y también para que el sacudón sea momentáneo y podamos responder ante un momento de crisis. Nos aclara muy bien, una crisis viene acompañada de la sorpresa. Y podemos tener crisis de una manera o de otra, es decir, nunca una crisis será igual a la otra, porque nosotros cambiamos, porque el mundo cambia, porque el contexto es diferente. Podemos pensar en la comunicación actual. Hay cosas que hoy son políticamente incorrectas, ya hace 20 años se podían decir. Hay cosas que hoy son impensables y que hace 20 años parecían no tener importancia. O hay cosas que hoy no tienen importancia y hace 20 años lo tenían. Por eso las organizaciones están vivas y por lo tanto su comunicación debe crecer y, como decía el maestro Jacobo, innovar a la par que la empresa u organización lo hace. Cuando hablamos de crisis, él nos hace también hincapié en que la reputación, como hemos dicho, debe ser permanente, sostenida en el tiempo. Es mucho más fácil reconstruir algo que en sí mismo es sólido, que algo que todo el tiempo nos ha salido con sorpresas. Y va más allá, porque divide la comunicación de crisis en tres. Y esto, además de aplicarse en las organizaciones, debería aplicarse cada una de nuestras vidas. Él nos dice que en la crisis, o ante la crisis, o antes de la crisis, existe la comunicación proactiva. Es decir, ¿qué hago para que mi comunicación sea efectiva antes de que se presente la turbulencia? Después nos habla de la comunicación productiva. ¿Qué hago durante la crisis? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo salgo con honestidad? Y decía yo, y esto que también debemos aplicar a nuestra vida, porque nos habla de la comunicación compasiva. ¿Qué somos si no aprendemos de los errores? ¿Qué somos si un tropiezo no nos humaniza? ¿Qué hacemos o para qué servimos si ante una situación difícil no estamos para apoyar al otro? Aquí el autor nos deja entrever también su ética profesional. Jóvenes, si al final de su carrera se van a llevar algo, que sea la ética. Si tienen que optar entre ser el mejor profesional y el mejor ser humano, opten siempre por lo segundo. Y esto, gracias porque también nos lo plasmas, Mauricio. Por último, también en el capítulo 7, el autor nos habla de las organizaciones gubernamentales y de su comunicación. Hace un rato, en su intervención, el maestro Arturo nos decía que a veces en gobierno o en las instituciones públicas, por las que los dos hemos pasado en algún momento, no sabemos comunicarnos. Y al principio del capítulo, Mauricio nos plasma una pregunta que a quienes nos gusta la política hemos escuchado muchas veces. Ay, no me vengas a hablar de política, ay, ya vas a empezar con este tema. Todos los días. Hoy en la mañana me llegó un artículo de un político que escribe y que decía, estamos hartos de los políticos. ¿Cómo? Es la verdad. Porque como bien dijo hace unos minutos Arturo,
en política no sabemos comunicarnos. Quiero confesarles que esa es la razón por la que estoy aquí. Hace más de 20 años, cuando tenía 18, trabajé en un gobierno estatal que tenía a un gobernador que era un maravilloso ser humano y tenía un gran equipo, pero eran malísimos para comunicarlo. Yo en ese momento de la vida estudiaba Derecho y aquí acabé, porque me di cuenta que éramos muy buenos para chambear, pero muy malos para que se note. Muy buenos para hacer el bien, para servir, para el servicio público, pero pésimos para que lo sepan. Por supuesto que esto tiene que tener un equilibrio y un balance. Un gobierno no puede ser una lata de gas. Tiene que haber trabajo, tiene que haber contenido. Y al final esto es la comunicación y esto es la imagen. Hay que trabajar por dentro para que se note por fuera. No puede ser solo una máscara, una careta, una escenografía. Y por eso es tan importante, y este llamado es para ustedes jóvenes, que sean los profesionales de excelencia para poder ofrecer su trabajo hacia afuera. Para que no acabemos con improvisados. Porque bien lo dice el autor, en el servicio público, a diferencia de la iniciativa privada, no se trata solo de si vendes o no vendes. Si no hay congruencia, no hay capacidad para que confíen en ti. Si no confían en ti, no hay posibilidad de que te sigan. No hay participación ciudadana. El trabajo en el servicio público y en la comunicación política no debe limitarse a la propaganda. ¿Cómo hacemos que el ciudadano quiera venir a trabajar? Para, como reza un principio político, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea estrictamente necesario. Pero eso depende en gran parte de la comunicación. Ya no queremos improvisados. Que no sea, como decía Arturo, pues porque fue el primero que vimos, o peor, es que este caminó en campaña. ¿Cómo no le vamos a dar la chamba? Y viene y le parte el alma al gobierno. Necesitamos gente muy profesional, y esos son ustedes. Porque al final, la comunicación, como bien lo decía el maestro Eddy, se trata de crear comunidad. Y en el sentido de la comunicación política, de crear ciudadanía. Y como país necesitamos mucha ciudadanía. Y gran parte va a depender de ustedes. Muchas gracias. Después de escuchar estos argumentos, ha llegado el momento de escuchar al autor, al maestro Mauricio Molina Rosado, a quien le pedimos por favor que nos comparta sus palabras. Pues muchas gracias. No queda mucho que decir porque, como podrán ver, es un libro muy delgado y ya casi se dijo todo. Entonces, si digo algo más, la verdad no va a quedar mucho para vender. Primero que nada, quiero agradecerle al Centro Universitario República de México, a la maestra Angélica, a la maestra Fabiola, al maestro Armín, pero sobre todo al doctor Manuel, que confió en mí desde un principio para estar frente al grupo, para desempeñarme como docente, que me ha apoyado en todo este trayecto. No tengo nada más que agradecimiento, doctor. Como te lo dije en una comunicación privada que tuvimos, el Centro Universitario República de México para mí es mi casa y espero seguir estando aquí mucho tiempo, porque además gran parte del material que viene en este libro ha sido producto de lo que en esta escuela los docentes, los académicos aportamos a nuestros alumnos, así que muchísimas gracias.
También quiero dar las gracias a mi familia que está aquí acompañándome el día de hoy, a mis amigos que son familia, estamos los que somos y somos los que estamos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. También le quiero dar las gracias a quienes hicieron posible la realización de esta actividad del día de hoy. Está por allá atrás. De hecho, viene una dedicatoria para ellos en el libro, que son los niños que me acompañan en este proceso, los niños y niñas de la licenciatura de Relaciones Públicas. No me están escuchando porque me están allá haciendo algo, pero bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Para mí es muy gratificante esta mesa, esta sala en la que estamos reunidos hoy. Ven, por favor, siempre. Porque además me da la oportunidad de convivir con personas que fueron o mis maestros o mis alumnos. Y la verdad es que es una emoción, es una sensación, la verdad, bien extraña, pero bonita, ¿no? El maestro Jacobo Peraza, siempre que lo veo le digo príncipe, y la verdad es que es una de mis más altas referencias a la hora de hacer autocrítico con mi trabajo docente. Jacobo, a veces no lo has notado, pero cuando platicamos yo estoy tomando registro de muchas cosas por el altísimo valor y estima que te tengo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. El maestro Arturo Valadez, me tocó darle clase en la maestría de Mercadotecnia Política. Parecíamos dos personas que estaban rebotando críticas y conceptos en la primera clase de la asignatura de Sistema Político Mexicano o Política en México, en donde lo que hacíamos era precisamente criticar lo que teníamos para tratar de mejorarlo, ¿no? Y después lo conozco en su faceta como docente en el Centro Universitario República de México, y la verdad es que yo te he observado, he recibido comentarios de muchos alumnos y eres un tipo fenomenal. Muchísimas gracias por acompañarme, Arturo. El maestro Eddie Baeza fue mi primer contacto en la maestría en comunicación organizacional. Me acuerdo perfectamente bien que él fue el que nos impartió la asignatura de Teoría General del Saber Comunicativo. Y es su asignatura, pero más que un gran docente, Eddie Baeza es un gran ser humano y del que aprendes todos los días en la conversación y en el contacto cotidiano. De verdad, es un privilegio que hayas aceptado estar en esta, después de todo lo que te rogué, que hayas estado en esta mesa. Por último, pero no menos importante, Adriana Martín Sauma no solamente me hizo el favor de prologar este libro, por eso lo conocía con anterioridad, con anticipación, sino que yo recuerdo muy bien la llamada telefónica que tuvimos cuando te pedí que prologaras el libro. Y yo le decía, Adriana, es que yo tengo la necesidad en este momento de cerrar un ciclo para comenzar otro. Y no es otra cosa más que continuar aprendiendo nuevas cosas y dejar una experiencia que también era una emoción y que también era un momento difícil, ¿no?, en este material bibliográfico. Y Adriana fue mi maestra, también en la maestría, repetidamente, y la verdad es que desarrollamos, quiero pensar yo, que una amistad muy bella, muy bonita. Yo siempre que tengo alguna consulta, alguna duda, algún comentario, incluso para rebotarlo, reboto con Adriana, porque, como dije con el maestro Eddie, ¿no?, tu calidad humana va y trasciende muchísimo más que el tema del conocimiento, que ya es bastante importante. La verdad, me honras, Adriana, por haber prologado el libro y por participar esta noche conmigo. Muchas gracias. Y bueno, pues por último, solamente decirles que yo cuando les escribo a todos por mensaje, ¿no?, les agradezco en redes sociales, hasta las personas que ya me hicieron el favor de comprarlo y les he escrito algún mensaje en el libro, les digo, pues gracias por el interés en este humilde libro. La verdad es que yo lo considero así, porque no tiene un solo peso científico. Esa es la realidad. Yo cuando me senté a escribirlo, el par de semanas que lo estuve escribiendo,
yo le di muchas vueltas al tema del formato. Decía que no puede ser un libro si no tiene una metodología científica. Y tú lo dijiste bien, dijo, pero es que si lo hago con una metodología científica, nadie lo va a leer, empezando por mí, ¿no? Y decidí no hacerlo así. Y dije, bueno, yo lo que quiero es que mis alumnos, ¿no?, tuvieran un material de consulta rápido, ágil, sencillo, que cuando les decía a mis alumnos que lo pudieras leer en una hora, este libro se puede leer en una hora 20 minutos, sin ningún problema. Y creo que lo que mejor le pude imprimir, más allá del tema del conocimiento, que es totalmente perfectible y discutible, como lo menciono en la última página, yo creo que lo que mejor me salió en este libro fue que tú lo estás leyendo y parece que me estás escuchando en una clase, ¿no? O sea, me estás escuchando hablar a mí con las palabras que yo digo, con los modismos, con las emociones, con los enojos, ¿no?, con las preguntas retóricas, y pues es eso, ¿no? Se llama guía práctica porque precisamente tiene la intención de que puedas tomar hasta notas, ¿no? Tiene ahí cada capítulo tiene un apartado ahí para que puedas tomar notas, para que lo puedas destruir, ¿no? Como hay un diario que puedes destruir, igualito, ¿no? Para que lo puedas destruir, puedas escarabutearlo, subrayarlo y hasta tirarlo a la basura después de que lo hayas leído, ¿no? Porque para eso está diseñado. Y yo lo que planteo en este libro, como ya mencionaron quienes me acompañan aquí, que es muy sencillo, y lo digo en el preludio, en la introducción del libro, digo, no puedo seguir de manera personal lidiando con el cliché de que las relaciones públicas se trata solamente de organizar un cóctel o de organizar un evento, ¿no? Y por eso cuando les hablo de relaciones públicas les digo, a ver, el origen de las relaciones públicas tiene que ver en Estados Unidos, cuando los cabilderos se encargaban de persuadir a quienes tomaban decisiones, ¿no?, en favor de una u otra cosa. Y había alguien detrás de esa intención de persuadirlos, ¿no? Y de ahí empezamos a hablar de relaciones públicas, de ese concepto. Luego entonces estamos hablando de que esta persuasión es una comunicación intencionada, que tiene un propósito. Bueno, pues entonces las relaciones públicas en realidad se trata de comunicación estratégica, de comunicación aplicada para conseguir un propósito, para persuadir a alguien de que haga algo, de que modifique una conducta, de que modifique una actitud, de que te compre un producto o un servicio, no lo sé, de que haga algo, ¿no? Y partiendo de esta idea, yo capitulé este libro, partiendo desde el concepto básico de comunicación, ¿no? Te llevo de la mano prácticamente con el proceso comunicativo, como si fuéramos niños. Te pongo hasta algún ejemplo ahí, un poco chusco, ¿no? Decía el maestro ahí que le puse especial énfasis en el tema del código, porque yo así lo considero. O sea, puede haber un emisor o emisora muy guapo, muy bien armado, muy bien, y un receptor también en los mismos términos, y un mensaje muy claro, pero si no está envuelto de cierta personalidad, que es la que tiene que estar en el nivel de la persona que lo va a recibir para que precisamente tenga ese efecto de persuasión, pues no va a conseguir absolutamente nada, ¿no? Y por eso hago el énfasis en ese tema. Y después de hablar de la comunicación, entonces ya te llevo a las relaciones públicas, porque en las relaciones públicas estamos hablando de comunicación aplicada para un caso concreto, ¿no? Y si es una comunicación aplicada, entonces ya empiezo a hablar, bueno, ¿para qué aplicamos la comunicación en las organizaciones? ¿Con qué propósito? ¿No? Hablaba el maestro Jacobo de la cultura organizacional. Le dedico un espacio importante a la cultura organizacional porque le equiparo a lo que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿no? O sea, nosotros tenemos órganos, tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos sangre, pero ¿cuál es esa chispa que hace que todo funcione, ¿no? En las organizaciones, algunos les llaman a lo terrenal o a lo divino, ¿no? Le llaman alma, espíritu, etcétera. Pues la cultura organizacional en las entidades es exactamente eso. Podrás tener departamentos muy bonitos, personal recién contratadito, procesos muy bien definidos en un papel, ¿no? Pero si
nadie los comparte, nadie los cree, nadie los adopta, pues es como en el cuerpo no va a funcionar, ¿no? Y por eso le pongo también un especial énfasis a eso. Y para lograr entonces el propósito de que el cuerpo funcione, también te planteo, ¿no?, una propuesta de un plan de comunicación basado en sencillos 8 puntos, que es el que yo trabajo con mis alumnos todo el tiempo, me peleo con mis alumnos por estos puntos en el plan todo el tiempo también, y pues yo casi no peleo. Entonces los planteo, ¿no? Trato de decir, bueno, pues cada paso de este plan responde a una pregunta, ¿no? Y te guío en el proceso. Y muy bien, pues ahora, ¿para qué nos va a servir ese plan? Y hablo del tema de crisis, ¿no? En las organizaciones, perdón, siempre se va a presentar una crisis. La crisis, como dijo la maestra Adriana, puede ser de diversos tipos. Puede ser para prevenir la crisis, para reaccionar ante la crisis, para ser más humano ante la crisis, ¿no?, para aprender sobre la crisis. Entonces, el libro aterriza en ese tema, ¿no? Y al final, lo que yo propongo, que es algo que también yo le comento siempre a mis estudiantes en todos los niveles, en las diferentes licenciaturas que tienen que ver el tema de la comunicación, es que se den la oportunidad, y por eso comienzo el último capítulo diciendo, ay, profe, otra vez va a hablar de política. Pero es que no es que yo vaya a hablar de política, es que creo que en el mundo en el que vivimos hoy, el sector público, porque no es la política, sino el sector público, es un campo sumamente fértil para quienes buscan una oportunidad laboral, saliendo como especialistas en comunicación, especialistas en relaciones públicas, especialistas en mercadotecnia, porque a final de cuentas, pues en la iniciativa privada es dinero privado, no comunicas bien, pues pierdes tu dinero, es tu problema, ¿no? Pero en el sector público, quien no comunica bien no trasciende, no avanza, como en un videojuego, no llega al siguiente nivel, ¿no? Y para eso en el sector público es tan importante, y no solamente en política, sino hasta para las mismas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil necesitan de aportaciones de otras personas, y para poder recibirlas hay que comunicar muy bien lo que hacen, ¿no? Y pues bueno, es lo que yo propongo en este libro. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y pues nada, doctor, muchísimas gracias. Arturo, Eddie, Jacobo, Adriana, muchísimas gracias. Todo. Maestros, autoridades, invitados especiales, a nombre del maestro Mauricio, a nombre del Centro Universitario República de México, agradecemos que nos hayan acompañado en esta noche para la presentación de este libro. Les deseamos que tengan un excelente velado. Antes de cerrar la noche, le pedimos al doctor Manuel Jesús Herrera Cetina, director general del Centro Universitario República de México, que nos dé unas palabras. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, saludo afectuosamente a todos los invitados del día de hoy. Antes de felicitar de nuevo a Mauricio, que lo hemos hecho en la semana anterior o hace 2 semanas, cuando comenzamos la preparación de este evento, la presentación de este libro, quiero mencionar lo siguiente. El Instituto de Estudios de la Comunicación de Yucatán es una pieza clave e importante dentro de la organización denominada Universidad República de México. En esa pieza clave, llamada JESI, que es una universidad especializada en formar profesionistas en el área de la comunicación, queda inmerso un gran personaje, una gran persona y un gran profesionista. Y él es nuestro compañero, nuestro amigo Mauricio. Mauricio, muchísimas felicidades por esta aportación a la literatura en el área de la comunicación. Este libro es bienvenido en República de México, en JESI y en público en general. Te deseamos el mayor de los éxitos. República de México y JESI es tu casa. Felicidades y enhorabuena.
Y con las palabras del doctor, con las palabras del doctor Manuel Jesús Herrera Cetina, director general del Centro Universitario República de México, agradecemos que nos acompañaron en esta noche y les deseamos una excelente jornada.